Mi nombre es Dani Garriga, como ya saben. Tengo aquí a mi compañera Seferín Báez. Voy a dejar que ella se introduzca. Sí, no me introducí bien la última vez. Yo trabajo en East Boston High School como asesora de colegio para que entren a admissions. Ustedes tienen a Marlene y Zay, si la conocen. Donde yo hago el mismo trabajo en East Boston. Perfecto, muchas gracias. Ya conocen las reglas del juego. Hemos estado debatiendo anteriormente sobre los teléfonos y bla 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 yara. También el debate, la cross-examination, quería preguntarles, ¿abierto? Casi siempre abierto. Okay, perfecto. Les voy a hacer el anuncio by tapping on the table cuando falte un minuto, y entonces esto durante la parte del speech de ustedes. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo al debate. Así que si está preparada. Cuando usted me diga. Okay. Y claro, como dije anteriormente, por favor me gusta obtener, cuando se estén presentando, obtener un road mapping de qué es lo que van a estar hablando. 2 o 3 puntos no tiene que ser extendido, y eso no cuenta en contra del tiempo de ustedes, ¿ok? Adelante. Mi nombre es Sara Santana y vengo representando la escuela de Bryson High School. En este debate yo le voy a explicar qué es lo que voy a decir en este debate. Primero, le voy a hablar de un problema. Segundo, le voy a hablar de varios daños. Uno es el daño a la educación. El otro es el daño legal. El daño económico. Y le voy a decir mi plan. Le voy a decir cómo mi plan beneficiaría, cómo resolvería esos problemas con mi plan. Y le voy a dar exenciones de esos problemas y los daños, y etc. Muchas gracias, adelante. La contención 1 es inherencia. El DREAM Act se ha vuelto a introducir muchas veces en los últimos 16 años, y a pesar de su apoyo se ha estancado en el Congreso en todo momento. Alison Stolberg 17. Durante 16 años, los defensores de legalizar a los jóvenes inmigrantes traídos aquí ilegalmente por sus padres han tratado de aprobar leyes para protegerlos de la deportación. El proyecto de ley se llamó DREAM Act, y en el Congreso demócrata y republicano y en las administraciones de Bush y Obama fracasó una y otra vez. Corto carta y sigo en el próximo párrafo. En el 2013, el lenguaje que permite a los soñadores permanecer en este país y trabajar o asistir a la escuela se incluyó en un paquete de inmigración más amplio que fue aprobado por el Senado con 68 votos y luego fracasó en la Cámara. Frustrado, después de años de fracasos, el presidente Barack Obama firmó el DACA como una orden temporal, con la esperanza de que el Congreso finalmente aprobara el DREAM Act y cambios de inmigración más amplios. La contención 2 es el daño a la educación. Primero, el caso de Plyler. El caso de la Corte Plyler establece el derecho a la educación básica hasta la escuela secundaria, pero la educación básica ahora debe incluir la universidad para que los estudiantes sean autosuficientes. List 06. Plyler enfatizó la necesidad crítica de la educación básica para los niños se conviertan en miembros productivos de la sociedad, y ya que la educación prepara a las personas para que sean partícipes independientes y autosuficientes en la universidad. La educación universitaria se ha vuelto cada vez más necesaria para que los jóvenes adultos sean autónomos y autosuficientes. A principios de la década de los 1980, un título de escuela secundaria puede haber sido suficiente para proporcionar estas herramientas básicas, pero en el 2006 este ya no puede ser el caso. En segundo lugar, no proporcionar a los Dreamers acceso a la educación superior equivale a discriminación legal. Fields-Lee 11. En consecuencia, negar la posibilidad de lograr una educación superior quita oportunidades y discrimina efectivamente. En la actualidad, no permitir que los niños indocumentados continúen con los estudios superiores en virtud del DREAM Act discrimina a los niños indocumentados y le impide participar plenamente en la sociedad estadounidense moderna. La contención 3 es
es el daño económico. Primero, el hecho de no aprobar el DREAM Act dañará la economía de los Estados Unidos, como lo demuestra el impacto proyectado de rescindir el DACA, Dublin 17. Se estima que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria. De esos 11 millones, 1.9 millones eran elegibles para el DACA en el 2016. Con una población de ese tamaño, es inevitable que los beneficiarios de DACA tengan un impacto significativo en la economía. ¿Cómo afectará la residencia del DACA a la economía estadounidense? La pérdida estimada del PIB que los Estados Unidos puede perder si los beneficiarios del DACA se eliminan del país y la fuerza laboral es de 460 billones. Sin embargo, su eliminación afectará a algunos estados más que a otros. Por ejemplo, solo en California podría perder 11 billones por año, que no es un cambio, no es un pequeño cambio. Segundo, el liderazgo económico de los Estados Unidos es necesario para una economía global estable y para aliviar la pobreza global. U16, corto carta. Así, mi pareja y yo proponemos el siguiente plan. El gobierno federal de los Estados Unidos debe reducir sustancialmente sus restricciones a la inmigración legal a los Estados Unidos al aprobar el DREAM Act. La condición 4 es solvencia. Primero, aprobar el DREAM Act permite a los estados tratar a los Dreamers como residentes, brindándoles acceso a la matrícula estatal y un camino hacia la universidad. Las investigaciones han demostrado que los estados que han implementado políticas de matrícula estatal han experimentado un aumento significativo de la matrícula universitaria entre estudiantes latinos indocumentados. Después de implementar la matrícula estatal para que los estudiantes indocumentados en el estado de Washington, el número de estudiantes indocumentados matriculados en la universidad aumentó de un 25 estudiantes en el 2003 a 645 estudiantes en el 2012. Corto calma. En segundo lugar, aprobar el DREAM Act agregaría $1 trillón a la economía de los Estados Unidos, Arditi 17. Las nuevas estimaciones sobre los beneficios económicos de aprobar el DREAM Act bipartidista a nivel estatal e industrial muestra que en todo el país los estados verán impactos positivos significativos en el PIB y las ganancias del estado en varias industrias claves. Incluso los estados con menos número de trabajadores elegibles verían grandes ganancias. Estas estimaciones encontraron que poner a los trabajadores potencialmente elegibles en un camino hacia la ciudadanía agregaría al menos 281 billones y hasta $1 trillón al PIB nacional durante una década. Este estudio es una prueba más de cuán poderoso sería el catalizador del DREAM Act para los estados y las industrias, incluida la construcción, la fabricación, el ocio y la hospitalidad. No es de extrañar que los líderes empresariales y electos de todo el país muestren su apoyo para aprobar el DREAM Act de inmediato. Excepción de solvencia, todos los beneficios. Los beneficios económicos no se limitan a los inmigrantes, toda la población se beneficiaría. Guzmán, Ajara 12. Además de los beneficios directos para los Dreamers, en forma de mayores ingresos, la aprobación del DREAM Act también beneficiará positivamente a las personas que no son inmigrantes en forma de efectos inducidos. Las ganancias más altas para los Dreamers se traducen en más dinero que fluye en nuestra economía a través de un mayor consumo de bienes y servicios. Este consumo agregado cuyo efecto se propaga en toda la economía a medida que las empresas aumentan de tamaño para satisfacer las demandas del consumo de los Dreamers. Este aumento generará ganancias adicionales para los trabajadores, crea nuevos empleos y aumenta los ingresos fiscales adicionales. Calculamos que los 148 billones en ingresos adicionales que los Dreamers recibirán de aprobación del DREAM Act se traducirá en 181 billones en actividad económica inducida. Este gasto apoyará la creación de 1.4 millones de empleos nuevos y agregaría 4.6 billones en nuevos impuestos federales recaudados a las empresas. Un total que no incluye aumento en los impuestos estatales y locales a las empresas. Así como 5.6 billones adicionales en los ingresos fiscales y los hogares para el 2030. Al igual que los efectos directos, las ganancias de la actividad económica inducida solo aumenta con el tiempo a medida que la economía se ajusta a los beneficios de una fuerza laboral con un mayor nivel de educación y experiencia. La extensión de solvencia genera
millones. Proporcionar a los Dreamers una residencia legal generaría 3 trillones de dólares para la economía de los Estados Unidos. Mahoney 12. La falla en el Senado de Estados Unidos de no haber aprobado el Dream Act es una tragedia por 2 motivos. Primero, miles de hombres y mujeres jóvenes han concluido sus estudios universitarios y ahora están preparados para obtener empleos que ayuden a que nuestra economía prospere. Pero, sin estatus legal, estos graduados no pueden aplicar su educación en la fuerza laboral. Los estudios demuestran que permitir a estos jóvenes obtener un título y encontrar trabajo se convertiría en un beneficio financiero neto para el país. Un estudio en la Oficina del Censo de 2009 encontró que las ganancias mensuales promedio de un título universitario superaban las de un graduado de la escuela secundaria en $2,266 por mes, lo que equivaldría a una diferencia de $27,192 por año y más de $1 millón en un trabajo de 40 años. Según un estudio realizado por el Centro de Desarrollo e Inmigración de América del Norte en UCLA, aquellos que se beneficiarían en Dream Act podrían en conjunto generar entre 1.3 trillones de dólares y 3.6 trillones de ingresos en un periodo de 40 años. Muchas gracias. Adelante. ¿Por qué es que está estancado el Dream Act en el Congreso? Por la polarización que tienen los dos equipos, el demócrata y el republicano. ¿Y qué piensas? ¿Por qué piensas que ahora lo van a pasar? Porque estamos aquí para que los jueces determinen si o no deben pasar el Dream Act. Pero ¿no crees que lo han pasado es porque sea una mala idea? No, dije previamente que no lo han pasado por la polarización política que hay ahora mismo en Estados Unidos. ¿Quieres que te explique qué es la polarización política? No es necesario. Ok. ¿Seguro? ¿Consideras que el bachillerato no da una educación básica? No, como leí previamente, un diploma de secundaria O sea que no. no es suficiente para que los estudiantes sean autónomos y suficientes y O- autosuficientes. ¿O quieres decir que las personas no son autosuficientes y no tienen educación? Entonces, ¿quién mantiene a esos inmigrantes que están acá actualmente? Repite tu pregunta, por favor. Si tú dices que las personas que tienen tienen que tener una educación para ser autosuficientes, ¿a qué viene quién mantiene a los inmigrantes que están en este país, que no tienen una educación? Aquí leí en la página 24, extensión de solvencia, generar trillones. Aquí dice que un estudio de la Oficina del Censo del 2009 encontró de las ganancias mensuales promedios un título universitario pero- superaba Ok, un muchas gracias. graduado. Si dices que la educación, por su importancia, es un derecho fundamental, ¿consideras que el hogar, la vivienda y la medicina son derechos fundamentales también? Repíteme otra vez. Si dices que la educación, por su importancia, es un derecho fundamental, ¿consideras que el seguro médico, el hogar Sí y la lo es. vivienda? ¿Sí? Ok. Gracias. ¿Eso era todo? Me hablaste de efecto inducido. ¿A qué te refieres con eso? ¿Me podrías decir dónde dice esto? ¿Me podrías refrescar la memoria, por favor? Explicar tu pregunta. ¿Efectos inducidos de qué? Ella habló de que en las últimas páginas habló de que a los inmigrantes, que también le beneficiaría a los no inmigrantes por un efecto inducido. Esa parte no la entendí, me gustaría que me la explicaras. Aquí dice, además los beneficios directos para los Dreamers en forma de mayores ingresos, la aprobación del Dream Act también beneficiará positivamente a personas que no son inmigrantes en forma de efectos inducidos, o sea que no solamente que no van a beneficiar a los inmigrantes, va a beneficiar a los nativos de Estados Unidos. Económicamente. Ok. ¿Consideras que la economía está fuerte ahora, sí o no? Sí, pero 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 hay hay- una carta que dice que la economía se va a desacelerar en el 2019 y queremos prevenir eso con nuestro plan. Ok, gracias. Muchas gracias. Valeria, ¿estás lista o necesitas tiempo?
contrincantes por debatir el tema de hoy. El tema de hoy estaré tocando 3 puntos, estaré hablando sobre el problema que existe actualmente, voy a estar hablando cómo el plan que ellos están proponiendo no va a solucionar los problemas, cómo además va a causar un daño global y además vamos a presentar un plan a nosotros que sí lo va a resolver. Claro, adelante. Ok, continuando con la educación superior. El DREAM Act disminuye la probabilidad de que los Dreamers continúen su educación superior. Esto perjudica su reclamo económico. A pesar del corto periodo de tiempo que ha transcurrido desde la promulgación del DACA, la política ya ha tenido un impacto significativo en los individuos elegibles. En particular, encontramos evidencia de que el programa redujo la probabilidad de inscripción escolar de individuos elegibles de educación superior y que aumentó la probabilidad de empleo entre los hombres elegibles. Corto caso. La educación no es un derecho fundamental. La educación no es un derecho fundamental. La Corte Suprema ya ha establecido este hecho en varias sentencias judiciales. Al explicar por qué la educación no era un derecho fundamental autorizado a un escrutinio estricto, el juez Powell señaló que la educación no se menciona en la Constitución, lo que excluye la posibilidad de otorgar el estatus de derecho fundamental solo sobre esa base. Tampoco, razonó, un individuo tiene un derecho fundamental a un beneficio gubernamental simplemente porque es importante o incluso indispensable. De lo contrario, el acceso a la atención médica, la vivienda y los alimentos serían todos derechos fundamentales. Fue una de las preguntas que yo hice anteriormente y, como dice aquí, de lo contrario, todos esos serían derechos fundamentales y no lo son porque no todo el mundo tiene el acceso a ellos, no todo el mundo tiene acceso a atención médica, a la vivienda y a los alimentos. Asequibilidad a universidades. El plan del equipo afirmativo no resuelve el plan de la asequibilidad a la universidad para los Dreamers. La universidad es inasequible para todos, debido a sus altos costos. Para comprender mejor la naturaleza y el alcance de las desigualdades en la asequibilidad a la universidad, el punto de referencia de asequibilidad de la Fundación Lumina puede servir de guía para que los estudiantes deberían pagar por la universidad. Al comparar los umbrales de asequibilidad de punto de referencia para 10 de estudiantes teóricos del siglo XXI con los precios netos de más de 2.000 universidades, se confirma cómo se ha convertido la universidad en una universidad inasequible para muchos estadounidenses. Los datos muestran una amplia variación en la asequibilidad entre los estudiantes con diferentes antecedentes de ingresos. De hecho, aunque el estudiante del quintil de ingresos más altos en estos análisis podría permitirse asistir al 90% de las universidades de la muestra, los estudiantes de ingresos bajos y moderados con menos recursos financieros solo podrían pagar del 1 al 5% de las universidades. Aquí podemos ver donde no todo el mundo tiene acceso a la universidad, porque aquí claramente dice que la universidad es inasequible para todos. Debido a sus altos costos, no todos tienen los recursos para pagar y seguir con las universidades. La economía. El DREAM Act impone a los contribuyentes dinero y programas sociales, lo que aumenta el déficit federal y perjudica a la economía. CBO y el personal del Comité Conjunto sobre Impuestos, JCT, estiman que la promulgación de la S1615 aumentaría el gasto directo en $26.8 billones durante el periodo 2018-2027. En total, CBO y GCT estiman que los cambios en el gasto directo y los ingresos por la promulgación de la S1615 aumentarán los déficits presupuestarios en $25.9 billones durante el periodo 2018-2027. Según estimaciones de la CBO y GCT, la promulgación de la S1615 aumentaría el gasto directo neto en más de $2.5 billones y déficit en el presupuesto por más de $5 billones en al menos uno de los 4 periodos consecutivos de 10 años que comienzan en el 2028. Ahora bien, ¿cuál es el daño global que traerá el aprobar el DREAM Act? La inscripción en la educación superior está creciendo exponencialmente. Casi se triplicó fuera de los Estados Unidos en los últimos 15 años y alcanzó a 1/4 de billón de personas. La mayor parte de ese crecimiento se está produciendo en mercados emergentes. Y las economías en desarrollo están en auge ahora. Esto quiere decir que actualmente los países extranjeros están en desarrollo con las personas que están allá, profesionales, que están trabajando y llevando el país. Los mercados emergentes y las economías en desarrollo ahora representan cerca del 80% del crecimiento económico mundial. Corto carta. Enlace.
Debilitar las restricciones de inmigración conduce a una fuga de cerebro de los países en desarrollo. Esto quiere decir que ellos vienen a presentar un plan donde ellos exigen la reducción de las restricciones migratorias. Esto quiere decir que al esto reducirse, las personas de países extranjeros van a venir al país y van a hacer que esos países que están en desarrollo actualmente se van a debilitar y se van a parar porque los profesionales están saliendo de sus países y ese país no va a poder subsistir. A partir del 2010, el 29% de los estadounidenses nacidos en el extranjero procedían de México, el 24% del resto de América Latina, 28% de Asia, 12% de Europa, 4% de África, 2% de América del Norte y el 1% de otros lugares. El pronóstico más razonable entonces es que las fronteras abiertas conducirían rápidamente a un gran aumento en la inmigración latinoamericana y especialmente mexicana. Sus diásporas y familias deseosas de ayudar ya están aquí. Impacto. La fuga de cerebros provoca un colapso económico en los países en desarrollo, reduciendo la calidad de vida de las personas que no emigran. En general, hay más efectos negativos tanto en el país donde ocurre la fuga de cerebros como en las economías de los países a los que emigran los profesionales calificados. En primer lugar, la fuga de cerebros causa que los países en desarrollo pierdan la capacidad de progresar. Las personas con talento nacen, se crían y educan en su país, y cuando llega el momento de trabajar y devolver lo que se les ha proporcionado, se van y buscan empleo en otro lugar. Los países se desarrollan más lentamente una vez que pierden a sus ciudadanos talentosos y hábiles. Mientras que los países en desarrollo pierden su talento, los países desarrollados terminan ganándolos, teniendo una sobreabundancia de trabajadores calificados que intentan ingresar a la fuerza laboral y menos empleos disponibles. Esto quiere decir que esto no solo va a hacer daño y va a afectar a los países extranjeros, a los profesionales salir de este país, sino que también al venir a este país va a haber una sobrepoblación de personas, lo que va a causar escasez de trabajos. Entonces va a hacer daño no solo a los países extranjeros, sino también a este país. Y nosotros presentamos el siguiente plan. Los 50 estados deben establecer políticas para permitir que los residentes de un estado sean elegibles para la ciudadanía estatal, independientemente de su estado migratorio. Los beneficios netos para hacer este plan de respuesta en lugar del plan afirmativo son: el otorgamiento de la ciudadanía estatal aumenta el acceso a los derechos y privilegios para los ciudadanos estatales. El proyecto de ley de ciudadanía del Estado de Nueva York es un modelo que los estados y los gobiernos locales podrían integrar de manera más significativa a los no ciudadanos, ya sean documentados o indocumentados, a la política estadounidense. No hay restricciones legales a la autoridad de Nueva York para crear la ciudadanía estatal. La enmienda 14 no les prohíbe otorgar derechos y privilegios siempre que sean solo para fines estatales. Dos de los derechos que estarían disponibles bajo la ciudadanía estatal, el derecho a formar parte de un jurado y el derecho a votar, que solo estarán disponibles para los no ciudadanos. Los otros derechos que estarían disponibles para las personas en función de la ciudadanía estatal: licencia de conducir, matrícula estatal y licencias profesionales. Como podemos ver, con las licencias profesionales, las personas que vienen aquí van a poder trabajar, entonces van a tener muchos más privilegios con nuestro plan que en cambio con el DREAM Act, que por lo visto aún no ha presentado el beneficio. Muchas gracias. Ok, gracias. Ok, me leíste la singularidad 1. No hay fuga de cerebros global ahora, ¿right? Okay. Sí. ¿Me puedes leer la parte que dice por primera vez en adelante, por favor? ¿Dónde dice Por primera vez en adelante, por favor. Por primera vez, los graduados universitarios podrían ser contratados por grandes empresas y trabajar desde su país de origen, ayudando así a frenar la fuga de cerebros. Muchas gracias. ¿No dice tu título que no hay fuga de cerebro? Ahí está tu respuesta, todo lo que tú dijiste de la singularidad. No necesariamente. ¿Qué significa frenar? ¿Qué viene tu pregunta? Porque Que tú dijiste frenar aquí. Sí, ¿Qué pero significa estamos frenar? discutiendo acerca del DREAM Act, si es buena idea o no. Pero sí, pero yo te estoy preguntando, ¿qué viene eso? pero responde mis preguntas, por favor. ¿Qué significa frenar? No creo que no sepa qué significa eso. Túmbalo. Está bien. ¿Tu plan es estatal o federal? Ah, ¿Tu plan es estatal o federal? ciudadanía estatal. Ok. ¿Estados Unidos es un solo estado? No. Ok. ¿Hay economía diferente en esos estados? ¿A qué te refieres con eso? ¿Economías diferentes? Estoy preguntando si sí o no. No entiendo tu pregunta.
Ok, ¿cómo tu plan va a ayudar a la economía? Porque nosotros dimos unos números y un número Y de porcentajes. ajá, que cómo va a subir la economía, pero tu plan no habla en ningún momento de economía. Las personas- ¿Cómo tu plan va a subir la economía? Pero, ¿O cómo la afectará? ¿Buena o mala? Buena. ¿Cómo? Porque aquí dice, yo lo leí, donde las personas van a tener acceso a, por ejemplo, en el caso de las licencias profesionales, ellos van a poder trabajar, entonces Ajá. eso va a aportar al país económicamente. Pero O sea- dime, tienes que darme el porcentaje, el número, tienes O que sea, darme evidencia de que eso sí es verdad. pero lo mismo pasó con ustedes. Ustedes mostraron porcentajes, pero no dijeron qué clase de trabajo va a hacer su plan. Siguiente pregunta, o sea que dices que lo están pasando, que tu plan lo van a pasar en los estados, pero ustedes ni siquiera saben cómo va a ayudar la economía específicamente y cuáles son los números. ¿Sí o no? Tú me estás diciendo que tu plan lo van a pasar en los estados y tú ni siquiera sabes un específico número de cómo ayudar a la economía, solamente diciendo que sí, que la va a ayudar. La va a ayudar, pero no han determinado un número en específico. ¿Y Ok. por qué? Porque no tenemos esa información. Porque ¿Pero no por qué no la hicieron tienen? ¿Y por qué no la suficientes tienen? ¿Por qué estudios tú estás presentando un plan que ustedes no tienen evidencia sobre la economía? en eso. ¿Y cómo afectará a la economía? Ok, Ok, siguiente pregunta. ¿Estás diciendo que como la universidad no es asequible, el número de estudiantes no aumentaría si pasamos nuestro plan? No, porque básicamente aunque se les dé la oportunidad de pagar la matrícula estatal, eso no quiere decir que las personas van a poder pagar eso. Ok. Ok, mi pregunta fue, ¿van a subir el número de estudiantes, sí o no? ¿O Ok, no? muchas gracias. Tú me dijiste que la universidad es inasequible. ¿Y por qué tú quieres un plan para que ellos, para que ellos vayan a la universidad? ¿Tú lo Porque vas a pagar? nuestro plan dice que ellos van a tener la matrícula estatal, o sea, Ahora, ¿tú vas a pagar dinero para que ellos vayan a la universidad? Porque ellos tu van a plan... tener acceso a la matrícula estatal. Ajá, ¿y quién Sí. el dinero? ¿Quién se lo va a dar? ¿Tú? Pero el Estado dice que le da ayuda financiera. El Estado le da ayuda financiera, pero ella misma dijo que el Estado es inasequible hasta para las personas nativos americanos. ¿De dónde los inmigrantes van a sacar el dinero de la ayuda del gobierno como es ustedes? ¿Cómo? ¿Con una ciudadanía estatal, como dicen ustedes? Ustedes también dijeron que según ustedes la educación no es un derecho fundamental. Entonces, ¿por qué su plan también garantiza la educación si según ustedes no es un derecho fundamental? Pero no se fija en solo un privilegio, se fija en más, y en cambio de ustedes solo se fijan en la educación. No se les brinda más privilegio. Ok, con su plan, ellos, los inmigrantes pueden ser deportados todavía. No pueden ser deportados en el Estado. No, Pero si pueden ellos quieren deportados moverse del Estado. ellos pueden moverse de un estado a otro. Ellos tienen ciudadanía estatal. O sea, que Pero tú- van a poder moverse de un estado a otro libremente y sin miedo a Tienen ciudadanía deportar. estatal. O sea que tú me estás diciendo que si en el estado de Nueva York, donde pasaron tu plan, que venga el gobierno federal y te pregunte, déjame ver tu ciudadanía y estatal, tú me estás diciendo que ellos no te van a deportar porque tú tienes una ciudadanía estatal. Pero en cambio nuestro plan está funcionando y el de ustedes ni siquiera ha sido Pero esa no fue la pregunta. Yo no te estoy Esa preguntando. no fue la eso. pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya puedo empezar? Bueno, mi nombre es Ashley, yo vengo en representación de Brighton High School. Yo aquí tenía dos cartas que hablaban de la fuga de cerebros, pero cuando mi amiga le hizo la pregunta de que dijeran lo que decía la página de ellos, que ellos no le leyeron porque les afectaría, donde dice, por primera vez los graduados universitarios podrían ser contratados por grandes empresas y trabajar desde sus países de origen, ayudando así a frenar la fuga de cerebros. O sea que ya yo no tengo que leerle esas cartas porque no van a ser de necesidad. Respuesta a no hay daños. Pero tu road mapping, que esto se vas a presentar. No vas a presentar eso, pero ¿qué es lo que vas a estar presentando? Yo le voy a leer ahora cuáles son las desventajas que tienen el plan de ellos. Y ellos también dijeron que la educación no es un derecho fundamental y yo le voy a responder a eso. Ok, gracias. Adelante. La educación no es un derecho, respuesta a no hay daños, la educación no es un derecho fundamental. Los Estados Unidos discriminan a los soñadores al negarle acceso a la educación superior, lo que viola sus obligaciones en virtud a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es ley 11. Los Estados Unidos tienen obligaciones en virtud de los UDHR, por sus siglas en inglés, y el ICCPR, por sus siglas en inglés, en relación con la discriminación, la educación, la ciudadanía, que el gobierno de los Estados Unidos no ha respetado. El actual proyecto de ley Alabama y el rechazo del DREAM Act son violaciones de la UDHR
UDHR. Se espera que los Estados Unidos se adhieran a los principios establecidos en el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de que la educación técnica y profesional debe estar disponible de manera general y la educación superior debe ser igualmente accesible para todos sobre la base del mérito. Según el marco legal estadounidense actual, este requisito claramente no está cumpliendo a nivel federal o estatal. A los niños indocumentados se les niegan las oportunidades de educación superior como el resultado de la discriminación que enfrentan debido a su origen nacional. El ICCPR declara que todo niño debe tener sin discriminación alguna en cuanto a raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, propiedad o nacimiento, el derecho a las medidas de protección requeridas por su Estado como un menor por parte de familia, la sociedad y el Estado. Según este requisito, podría argumentar en el gobierno federal de los Estados Unidos que ciertos gobiernos estatales discriminan a los niños indocumentados de trabajadores indocumentados que les impiden acceder a su participación cívica. No único, economías en desarrollo. Las economías en desarrollo se están desacelerando. Le estoy respondiendo las desventajas que ellos nos leyeron. El jefe de Fondo Monetario Internacional ha advertido que las economías emergentes enfrentan una nueva realidad que está desacelerando significativamente el ritmo de la convergencia económica con el mundo rico y los riesgos que conducen a un mayor volatilidad en los mercados financieros. Después de años de éxito, la economía en desarrollo necesitaban enfrentar cambios profundos que están en curso. Las tasas de crecimiento no están bajando. Las tasas de crecimiento están bajando y las fuerzas críticas estructurales han sofocado la paradigma del crecimiento tradicional. En los pronósticos actuales, el mundo emergente convergerá a los niveles de ingresos de economía avanzada en menos de 2/3 del ritmo que habíamos pronosticado hace solo una década. El Banco Mundial advirtió que las economías en desarrollo enfrentan un difícil año después de 2016, de que el año pasado creció su ritmo más lento desde la crisis financiera mundial del 2008. Permutación clave de la acción federal. Permutación, hacer ambas cosas. La acción federal es necesaria para extender la ciudadanía federal con el fin de prevenir las deportaciones y autorizar el empleo de inmigrantes. La ciudadanía estatal no es de ninguna manera un sustituto de reforma migratoria integral. Solo el gobierno federal puede extender a la ciudadanía federal, brindar protección contra la deportación y autorizar el empleo en los Estados Unidos. Estos son los derechos en el centro del debate sobre la inmigración y los derechos que son, en muchos sentidos, los más críticos para estabilizar las vidas de la vasta población indocumentada que vive en los Estados Unidos. En cualquier esfuerzo por parte de un Estado para infringir estos poderes federales exclusivos, sin duda se vería afectado. Incluso un régimen estatal de la ciudadanía cuidadosamente diseñado que se aleje en las áreas específicas en el Congreso y la Constitución han reservado para el gobierno federal todavía puede generar objeciones normativas. Las objeciones hasta en la fecha incluyen el temor a una reacción contraria contra los inmigrantes, la preocupación de que esta expansión de la ciudadanía estatal abarataría la institución de la ciudadanía y el sentimiento de que no es lugar de los estados para insertarse en el debate federal sobre la inmigración. Sin solvencia, poder federal. El gobierno federal tiene mucho más poder para regular la inmigración que los estados. Chacón 14. El caso de Inés involucró un desafío a una ley de Pensilvania que habría requerido en los casos de los no ciudadanos se registren en el gobierno estatal y lleven una tarjeta de registro emitida por el Estado. El Estado de Pensilvania argumentó que debido a que la regulación puede coexistir con el esquema federal, lo hace constitucional. La Corte Suprema no estuvo de acuerdo, razonando el poder para regular a los no ciudadanos se encuentra en el corazón del poder del gobierno federal. Sobre los asuntos exteriores, el tribunal rechazó el esquema de registro de extranjeros de Pensilvania. El tribunal escribió como el gobierno federal, en el ejercicio de su autoridad superior en este campo de inmigración, ha promulgado un esquema completo de regulación, no puede entrar en conflicto ni inferir la ley federal. Cualquier esfuerzo por regular a los inmigrantes donde el Congreso había regulado, incluso los esfuerzos complementarios, fueron inconstitucionales. Sin solvencia, deportaciones. El plan de respuesta no disminuye la probabilidad de deportaciones. No puede resolver las recientes medidas de mano dura de inmigración de Trump. Calderón 18. En los 8 meses posteriores a la inauguración de Donald Trump, los arrestos de ICE
en la región aumentaron un 67% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y los arrestos de los inmigrantes sin condenas criminales aumentaron en un 225%. La represión de inmigración Trump ha inculcado un nuevo nivel de temor en toda la ciudad. Antes de que asumiera el cargo, a muchos inmigrantes indocumentados que se le consideraban de baja prioridad para la deportación se les permitía quedarse mientras informaban regularmente a las autoridades de inmigración. Ahora, las personas cuyo único delito es permanecer ilegalmente en el país están siendo marcadas para su expulsión. Sin solvencia, barreras de la licencia de conducir. Aún así, los inmigrantes indocumentados son elegibles para una licencia de conducir, pueden enfrentar otras barreras para obtener una licencia. Cuando los legisladores de California aprobaron una ley el año pasado que permitía a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir, parece pensar que la implementación de la ley sería sencilla. Pero cuando faltan menos de 6 meses para el Departamento de Vehículos Motorizados DMV comience a entregar las licencias, el camino por delante aún está nublado. Muchos defensores de los inmigrantes siguen argumentando que los documentos requeridos para obtener una licencia son demasiado difíciles o costosos de obtener. Los retos para conseguir que todo salga bien en las comunidades de inmigrantes y también han sentido los desafíos para que esto funcione. La falta de certificados de nacimiento y otros documentos que el Departamento de Vehículos Motorizados requiere para establecer una identidad podría descalificar automáticamente a miles de posibles solicitantes. Los inmigrantes se enfrentan a una tarea desalentadora a aprobar las pruebas escritas de manejo del DMV. Sin solvencia del Dream Act estatal, la ley de educación para extranjeros menores. La ley del Dream Act de California no logra alcanzar los objetivos de solicitantes debido al temor de la deportación. Cada año, California invita a los estudiantes que se encuentran en el país sin permiso legal a solicitar los mismos paquetes de ayuda financiera disponibles para otros. Pero una vez más, a los funcionarios les preocupa los temores que impidan que aquellos a quienes quieren ayudar busquen la financiación. Somos 20,000 estudiantes atrasados, dijo Lupita Cortés Alcala, directora ejecutiva de ayuda estudiantil en California. Sin solvencia, matrícula en el estado. La matrícula en el estado sigue siendo inasequible para familias con bajos ingresos. Solo alrededor del 2% de todas las universidades en todo el país proporcionan suficiente ayuda o tienen una matrícula tan baja que son asequibles sin préstamos para estudiantes de familias